Vamos a hablar de una de las mentes más increíbles, de verdad, del siglo XX. Un hombre cuyo trabajo, básicamente construyó el mundo en el que vivimos ahora. Se llamaba John von Neumann, y lo que vamos a ver hoy es cómo sus ideas pusieron los cimientos de nuestra era digital. A ver, imaginemos una cosa por un momento. ¿Qué pensaríamos de un niño de 6 años que, mientras sus amigos están, no sé, aprendiendo a atarse los zapatos, él ya está resolviendo ecuaciones diferenciales de cabeza? Pues, aunque suene a ciencia ficción, ese niño existió de verdad. Y ojo, no es que fuera solo un niño prodigio, es que acabó siendo una de las figuras pero más influyentes de la ciencia moderna. Vale, pues vamos a meternos de lleno en su historia. Veremos su mente prodigiosa, cómo le dio forma a la física cuántica, su teoría de juegos, su papel clave como arquitecto del futuro digital y, para terminar, sus reflexiones sobre la lógica y la consciencia. Vamos allá. Empecemos por el principio, claro. Para entender todo lo que hizo, primero hay que hacerse a la idea de la capacidad intelectual que tenía este hombre, ya desde muy pequeño. Nació en Budapest en 1903, en una familia bastante bien posicionada. Y desde niño su capacidad era, sencillamente asombrosa. Se dice que podía memorizar libros enteros leyéndolos solo una vez. Imagínense, con 8 años ya dominaba el griego antiguo y el latín, aparte de otros idiomas modernos. Pero lo que era de otro mundo era su facilidad para los conceptos abstractos. La anécdota más famosa es que corregía los cálculos del contable de la familia. Y lo hacía todo de memoria, de cabeza. Su carrera fue de verdad un ascenso meteórico. Es que estudiaba matemáticas, física y química a la vez. En distintas ciudades de Europa parecía que tenía un hambre de conocimiento que no se acababa nunca. Y claro, sus grandes aportaciones llegaron a una velocidad de vértigo, revolucionando campos enteros en poquísimos años. Y claro, en su camino no estaba solo. Se rodeó de otras mentes espectaculares, como Eugene Wigner, que luego ganaría el Nobel. Su colaboración es mítica. Hay una metáfora genial para describirlos. Si von Neumann era el rayo, pura intuición matemática deslumbrante y rapidísima, Wigner era el pararrayos, el que daba estructura y canalizaba todas esas ideas geniales. Y juntos, ayudaron a levantar los cimientos de la física moderna. Venga, vamos a su primer gran pilar científico. A ver, la física de su tiempo, la física cuántica, era un poco un lío. Era extraña, confusa, y él fue quien le dio un lenguaje matemático sólido y coherente. Y aquí viene lo fuerte. Publicó su primer gran artículo sobre teoría cuántica con solo 24 años. Y no hablamos de una pequeña aportación, no, fue una reorganización total, una antes y un después para todo el campo. A ver cómo explico esto. Imaginemos que las matemáticas, hasta entonces, eran como un mapa plano. Pues bien, lo que hizo von Neumann fue darles una tercera dimensión y luego infinitas más. Con este nuevo mapa multidimensional, los llamados espacios de Hilbert, de repente se podía navegar por el mundo cuántico con una precisión increíble. Básicamente, le puso orden y lenguaje a algo que antes era casi incomprensible. Pero no se quedó ahí, ¿qué va? En su famoso libro de 1932 se metió en uno de los jardines más grandes de la física. ¿Qué pasa exactamente cuando observamos una partícula cuántica? Y soltó una idea súper provocadora, que quizá la conciencia del observador es lo que hace que la realidad elija un estado concreto. Una idea muy loca, muy controvertido, que todavía hoy sigue dando que hablar. Llegan los años 30. El nazismo avanza en Europa y von Neumann emigra a Estados Unidos. Y allí, en Princeton, su increíble mente se pone a trabajar en algo totalmente nuevo, ya no solo átomos, sino decisiones humanas, estrategia y guerra. Fue uno de los padres de la teoría de juegos. Y la idea, para la época, era una pasada, usar las matemáticas pero no para la física, sino para predecir cómo se comportan las personas, cómo deciden cuando compiten o cuando colaboran. Su trabajo es la base con la que hoy entendemos los mercados financieros, las negociaciones políticas y hasta la inteligencia artificial. Y a la vez, su pragmatismo le llevó a meterse de lleno en el proyecto Manhattan. Y ojo, porque sus aportaciones fueron clave. Hizo los cálculos de la física de las explosiones, diseñó el sistema de implosión para la bomba de plutonio, propuso cómo usar los detonadores para que todo funcionara. O sea, su genialidad tuvo consecuencias muy reales y devastadoras. Pero fijaos qué contraste. Mientras su mente estaba metida en los asuntos más oscuros de la guerra, a la vez estaba diseñando el futuro más brillante que podamos imaginar. Y esto nos lleva a la que seguramente es su contribución más famosa, el diseño de los ordenadores modernos. En 1945, a von Neumann se le ocurrió algo que parece súper simple, pero que lo cambió absolutamente todo. Dijo, ¿y si las instrucciones, o sea, el qué hay que hacer, y los datos, el con qué se hace, los guardamos juntos, en la misma memoria?
Pues esa es la famosa arquitectura von Neumann. Y no es una tontería técnica, ¿eh? Es la razón por la que nuestros móviles, nuestros ordenadores, todo puede hacer 1000 cosas distintas. Sin esa idea, olvídate de apps, de videojuegos, de software. Es literalmente el ADN de todo lo digital. Pero es que su cabeza no paraba. En sus últimos años se obsesionó con una idea todavía más de ciencia ficción: máquinas que pudieran construirse a sí mismas. A esto lo llamó autómatas autorreplicantes. Y esto, que suena a locura, es la base de la robótica autónoma actual, de la biología sintética e incluso de esas ideas de sondas espaciales que viajan por la galaxia y se replican para colonizarla. Y llegamos a la última etapa de su vida. Y aquí pasa algo fascinante. El hombre que había diseñado la lógica de los ordenadores empezó a dudar, a cuestionarse sus propios cimientos. Empezó a reflexionar sobre la mente humana y la realidad. Es increíble porque él, precisamente él, se dio cuenta de que el cerebro humano no funciona para nada como sus ordenadores. Entendió que no somos una simple máquina de calcular, que nuestras neuronas no son interruptores de on y off. No, nuestro cerebro trabaja con información que es imprecisa, que es redundante, que se adapta. Poco antes de morir, lo dejó escrito en una frase que es demoledora, sobre todo viniendo de él. Reconoció que la complejidad de la mente, la realidad biológica, no se puede meter del todo en esas fórmulas matemáticas que él dominaba como nadie. Y su implicación no terminó con la bomba atómica. Durante la Guerra Fría fue un asesor muy influyente del gobierno estadounidense. Aplicó su teoría de juegos a la estrategia militar y llegó a defender ideas, muy controvertidas. Por ejemplo, la de un ataque nuclear preventivo. Un ejemplo de hasta qué punto llegaba su pragmatismo en una época de pánico mundial. Murió muy joven en 1957, con solo 53 años. Pero su legado, no ha parado de crecer. Es que von Neumann no solo nos dio las herramientas con las que funciona nuestro mundo, es que se adelantó a los grandes debates que tenemos hoy sobre inteligencia artificial, sobre la conciencia. Y su trabajo nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente preparados para todo lo que pueden llegar a hacer las máquinas que él ayudó a crear?